Pero bueno, para seguir con este mismo tema de lo que fue la sesión del pasado viernes del Instituto Nacional Electoral, en la que se aprobó el registro de este partido Encuentro Social y se negó el registro a 6 organizaciones, entre ellas la que aspiraba a denominarse México Libre, pues vamos a hablar ya en unos segunditos más con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, buenas tardes. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Hola, ¿cómo estás? Bien, Martín, muchas gracias por tomar la llamada. Martín, pues el pasado viernes estuvimos todos muy pegados ahí para ver cómo estaba la discusión, el debate y el desenlace de esa sesión, pues muy trascendente respecto al registro o no de nuevos partidos políticos. La atención se ha centrado en el tema de México Libre. Tú, originalmente, ¿cuál fue tu postura en el dictamen de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Martín Faz? Ya, cuando se realizó, bueno, el proceso ha sido un proceso larguísimo, que comenzó desde hace mucho. Nosotros nos integramos hace un mes, y primero las áreas del INE, el área de fiscalización, el área de prerrogativas y partidos políticos, incluso la unidad técnica de la contencioso, que es la que define todo el tema de las quejas y las denuncias que se presentan, realizan dictámenes por su cuenta, los presentan a la comisión, y la comisión tiene que realizar una valoración integral, digamos, de todo eso por su cuenta. Fiscalización, quejas y denuncias, establecen en un determinado momento sanciones, ¿sí? Cada quien por su cuenta, siguiendo, vamos a decirlo de esa forma, por cuerdas separadas los temas específicos, y la comisión tiene, digamos, la obligación de hacer una evaluación integral sobre el tema y establecer una serie de criterios, de tal manera que se establecieron una serie de criterios dentro de la comisión, y el dictamen de la comisión resultó favorable. De hecho, hay que ver que solo 7 organizaciones ciudadanas de un total de, déjame darte bien el dato para no fallarle, de 106 notificaciones iniciales que se hicieron del 7 al 31 de enero del 2019, es decir, un año y 9 meses, ¿sí? Al final solamente 7 solicitaron registro, porque durante todo desde junio del 19 hasta enero de este año se tuvieron que hacer las asambleas y demás. Entonces había 7 que solicitaron registro. Entonces la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos puso a consideración de la comisión solamente que de esas 7 que solicitaron registro, solo 5 sí cumplían con los requisitos, digamos, del número de asambleas que había que hacer y el número de afiliados que había que tener. Entonces, en la comisión, ya estando en la comisión, se empezó a hablar del tema. Al hacer una evaluación integral, se vio que había 3 que, por distintos motivos, pero muy particularmente por el tema de la afiliación gremial, si bien cumplían con los requisitos cuantitativos del número de asambleas y el número de afiliados, estos asuntos de carácter cualitativo bien podían ser un elemento para no otorgarles el registro. Entonces, en la Comisión de Prerrogativas, de las 5 que la dirección había propuesto como que podían ser susceptibles de obtener el registro, 3 quedaron fuera, y solamente lo que sería México, lo que se llamaría México Libre, que es libertad y responsabilidad, y otra organización, lo que es el PES, fueron las que finalmente en el dictamen no fue mayoritario el dictamen, porque digamos, no fue unánime, fue mayoritario por darles el registro. Claro. ¿Qué te movió a ti a votar en contra de darle el registro a México Libre? Durante el pleno, es decir, esa fue la primera etapa. La segunda etapa, que fue al día siguiente, fue subirlo directamente al pleno. Y ya en el pleno se colocó sobre la mesa un criterio que no se había manejado en la comisión,
que tenía que ver con un determinado umbral de aportaciones no identificadas por parte de los partidos políticos, que hacía una analogía entre el 5% que la Constitución establece, que si hay un exceso en los gastos de campaña es un porcentaje determinante para anular la elección. Uh-huh. Y entonces Ciro Murayama colocó ya en la mesa del Pleno, porque ese es el trabajo de un colegiado. O sea, el trabajo de un colegiado es: la dirección te da te pone algo sobre la mesa, un primer filtro, que es la comisión, hace un trabajo colegiado, pero esa comisión también coloca sobre el Pleno una propuesta, y el Pleno en sí mismo, que es quien tiene la voz final, puede colocar nuevos criterios que no habían sido vistos por la comisión. Uh-huh. Entonces, cuando coloca ese criterio Ciro Murayama, se me hizo un criterio razonable. Uh-huh. y eso fue lo que me orilló a votar en contra, porque México Libre tiene un 8.19, casi el 8.2% de aportantes no debidamente identificados. Ese fue el criterio, es decir, digamos, colocado sobre la mesa del Pleno, que es el espacio colegiado final, uh-huh, porque la Comisión de Prerrogativas somos solamente 5 personas. Uh-huh. En el Pleno estamos los 11 consejeros. Entonces, es muy normal que, aunque un dictamen suba en un sentido, en uh-huh, este caso el de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Pleno finalmente lo toma en consideración, puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo, y modificar el sentido de la resolución. Inclusive debo decirte que algunos de los criterios que se pusieron en la comisión, uh-huh, que tenía que ver con el otorgamiento de dádivas en asambleas, que tenía que ver con la participación de ministros de culto, uh-huh, también en la conformación del partido, que tenía que ver con gastos en especie no identificados para la realización de asambleas, y otro que tenía que ver con afiliación gremial, no fueron acompañados todos esos mismos criterios por el Pleno, que eran criterios puestos por la comisión. El Pleno no los acompañó todos, o por lo menos no los acompañó en algunos de los porcentajes, y además propuso un criterio nuevo, que fue propuesto por el consejero Murayama, de que si se superaba el 5% de aportaciones no identificadas, era un criterio suficiente para no otorgar el registro, considerando esa analogía de que ese porcentaje es determinante para la anulación de una elección. Uh-huh. Entonces, a mí me pareció razonable, uh-huh, ese criterio nuevo que fue incorporado ya durante el Pleno. Uh-huh. Hay que decirlo con toda claridad, Julio, uh-huh, así funcionan los colegiados. Uh-huh. O sea, es decir, ¿cuántas veces, por decirte, en otro colegiado, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sube una resolución elaborada por alguien y al final en el Pleno no obtiene mayorías? Uh-huh. Y durante el Pleno también hay una reconsideración de los criterios que se suben en esos dictámenes, y también los que forman parte de la propia comisión, pues de una manera colegiada, pues también uh-huh, puede adherirse a criterios nuevos que propongan otros consejeros. Ese Martín, fue el camino. Sí, gracias, Martín. Ahora que se han dado las explicaciones de Fausto Barajas, el representante legal de México Libre, del propio Felipe Calderón, de Margarita Zavala, quienes dicen, trato de resumirlo, que no recibieron una advertencia clara de que estuviesen en falta respecto al uso de la aplicación Clip, y que todos los donantes están identificables con nombres, apellidos, números de cuentas y todo esto. ¿Crees que este tipo de argumentación posterior que se ha dado cambia tu punto de vista? ¿Crees que tienen alguna razón estas impugnaciones? Eso tendrá que hacerlo valer ante el tribunal. Ante los uh-huh, dictámenes de fiscalización no existía esa información. Uh-huh. Hay que tener en claro que seguramente seguiste, y todos seguimos con atención, el intercambio de tweets que hicieron Ciro Murayama, sí, y Felipe Calderón. Sí. Evidentemente, los consejeros que estaban antes de nosotros tienen un panorama mucho más amplio, porque ellos formaron parte del principio, y ahí, por ejemplo, Ciro Murayama incluso hasta citaba un número de oficios que desde el 2019 uh-huh, se le decía claramente a la organización que mediante la aplicación Clip
no era posible identificar plenamente a los aportantes y se les estuvo diciendo mes con mes. Y eso pues consta en el expediente, y evidentemente el dictamen de fiscalización es muy claro porque no permite a la unidad técnica de fiscalización realizar de manera exhaustiva su labor. Porque otra cosa también que es muy clara es que el reglamento de fiscalización, en este caso del INE, le da la obligación a las organizaciones o a los partidos políticos o a los candidatos de identificar plenamente a los donantes. Y la unidad técnica de fiscalización, a través de la modalidad CLIP, no podía ejercer esa facultad. Y la obligación es de la organización. Entonces, ellos estuvieron plenamente conscientes de esto desde el 2019, porque la fiscalización se realiza mes con mes. Y la unidad técnica de fiscalización, desde el 19, que manifestaron su deseo de convertirse en partido político y que iban a empezar a realizar todos los procesos de asambleas y los procesos de afiliaciones, mes con mes la unidad técnica de fiscalización les fue informando. Sí, pero esto tiene un límite temporal que culminó con la fecha te la voy a decir con toda precisión para que concluyó el 29 de agosto. El 28 de agosto fue cuando se resolvió que se dictaminó ya por parte de la unidad técnica de fiscalización, y para entonces esos documentos no constaban en el expediente. Bien, Martín, de tal manera que si ellos los tienen, porque además no basta nada más dar una relación de nombres. La unidad técnica de fiscalización debe de hacer una compulsa para asegurarse que esas personas tienen la capacidad de hacer ese tipo de donaciones, porque puede ocurrir que alguien diga: yo doné 10,000 pesos, pues sí, pero ganas el salario mínimo. No es posible que hayas hecho una cantidad así en una sola aportación. Es decir, no basta nada más tener una relación de nombres, sino que la fiscalización que realiza el INE necesita realizar una compulsa para saber si esas personas tienen o no la capacidad. De hecho, el rubro de donadores no identificados puede incluir también el hecho de que no tienen los recursos suficientes, ¿no? Porque forma parte de la fiscalización. No es nada más tener una relación, sino que además hay que hacer una compulsa. Claro. Martín Faz, dentro de todo este proceso, entiendo, lo has dicho, pero quiero confirmarlo así, no solo el ingrediente de las donaciones o los ingresos económicos habría sido una causa para no dar el registro al intento o al proyecto de Partido México Libre, sino que también has hablado de injerencia de ministros de culto religioso, de recopilación de firmas en centros de culto, influencia gremial. ¿Todo eso también está dentro del esquema que tú consideraste? Sí, ¿te refieres específicamente a México Libre? A México Libre, a México Libre. Sí, a México Libre, a México Libre. De México Libre, el principal criterio que yo consideré fue el que fue colocado sobre la mesa por Ciro Murayama, de ese 5%. En efecto, fue uno de los argumentos que dijeron algunos de los colegas respecto de algunas vistas que se habían hecho a la unidad técnica de lo contencioso respecto de estos temas. Pero a mí en particular fue el tema del 5%. En cambio, en el caso del PES, que yo también voté en contra de darle el registro del PES lo obtuvo 6-5. No puede haber una votación más dividida que esa dentro de un colegiado de 11. ¿Sí? Ahí sí yo también me adhería a ese criterio que también se colocó sobre la mesa, de que la intervención de los ministros de culto era razón suficiente. Otros compañeros, los 6 que votaron a favor, consideraron que bastaba solamente con eliminar las asambleas y las afiliaciones que se hubieran realizado
por ejemplo, que si en una asamblea participó un ministro de culto, toda esa asamblea se invalidaba y por lo tanto todas esas afiliaciones se invalidaban. O bien, si un ministro de culto había participado como auxiliar para la afiliación, pues que todas esas afiliaciones se quitaran. De hecho, eso se hizo en el caso de lo que es el PES, pero se colocó el criterio cualitativo de que eso no era razón suficiente y que bastaba con la intervención de ministros de culto en la organización para que fuera determinante o relevante, que digamos son los dos criterios. Yo en lo particular me adherí también a ese criterio, por eso voté en contra también de que se le diera el registro al PES, pero bueno, 6 consejeros consideraron que era suficiente con que se invalidaran las asambleas y los afiliados correspondientes de esas asambleas o los afiliados que hubieran hecho los ministros de culto y ya quitando eso, seguía conservando los elementos suficientes para que se le diera el registro. En el caso de México Posible, el criterio fundamental para mí que seguí fue el que se colocó sobre la mesa de ese 5%. Porque, hay que decirlo, sobre el tema de afiliaciones que se realizaron en algunos centros de culto, es un asunto que todavía no está resuelto por la unidad técnica de lo contencioso. ¿Sí? Habría que esperar a que resuelva la unidad técnica de lo contencioso. Porque, como te digo, cada una de las áreas del INE sigue su propia, digamos, tiene su propia área de responsabilidad. La unidad técnica de lo contencioso es quien ve ese tipo de quejas. En cambio, el tema de los donantes no identificados lo ve fiscalización. Entonces, cada una de ellas tiene que elaborar un dictamen. De hecho, la unidad de lo contencioso, a final de cuentas, hace un proceso, un procedimiento ordinario sancionador que resuelve en un sentido, digamos, que es cierto o lo puede desechar, en fin. Entonces, ese tema en particular es un tema que todavía la unidad técnica de lo contencioso está por acreditar. Claro. ¿Sí? Bien. Pues Martín Faz, muchas gracias por tu amabilidad de tomar esta llamada y de ayudarnos a entender lo que pasó en aquella sesión y el contexto y bueno, pues lo que viene, Martín Faz. Así es que muchas gracias. Un gusto como siempre, Julio. Gracias, Martín Faz, consejero de